empezar a grabar. Bien, bueno, pues vamos a iniciar en la página 28. Bueno, nos quedamos exactamente de cómo se van dando los procesos en el desarrollo de todo bebé. Bien, de hecho, hoy es una clase muy interesante porque vamos a vincular, vamos a hacer una vinculación entre diferentes épocas con diferentes personas eh, con muchos contrastes. Vamos a ver un contraste extraordinario, es lo que vamos, con lo que vamos a empezar. Y, pero el proceso es por igual en todos y cada uno de los embarazos de estas mujeres que estamos analizando. Bueno, va a ser algo especial, o yo lo sé que así es. Espero que hayan visto el video que les envié acerca de la historia porque me va a ayudar mucho. Bueno, de todo modo lo tengo que mencionar, pero les va a ayudar y les va a quedar como refuerzo, el que ya lo vio. Y el que no, les va a servir aún así como un refuerzo a lo que vamos a hablar. Claro que, porque en el video que les mandé de los hijos de Eli, es pues es literal, o sea, tal cual está escrito en la Biblia. Pero la interpretación y la aplicación que les vamos a dar, no. Eso sí está aquí en la clase. Es lo que va a marcar la gran diferencia. Bueno, ¿qué quedamos? Quedamos en cómo en el transcurso del embarazo de Ana, el bebé Samuel, sus centros nerviosos son literalmente inundados por todos los neurotransmisores que se producen en Ana cuando está en una profunda meditación, ¿sí? En una profunda comunicación e interacción con el Señor cuando está en el templo de Silo. Bien. Y todo eso debió repercutir en el desarrollo del bebé, no que adquiriera las áreas espirituales, porque eso todo ser humano nace con esas áreas. Todo ser humano nace con el gen de Dios, porque en el diseño original de Dios es que todos los hombres tuviesen comunión, comunicación, relación, todo con el Señor, convivencia. Ese es el diseño original. ¿Cuál es la prueba? Con Adán y Eva. Ya de ahí en adelante, nunca se le volvió a dar al hombre algún cambio o evolución anatómica u orgánica. Lo que sí pasó fue que se cortó la comunión de espíritu a espíritu. Bien, que eso también es, y como lo vimos también en la clase anterior, que si bien está lo fabricado, lo elaborado del tabernáculo, que es en nosotros mismos, o como templo viviente, como lo dice Pablo, pero la ausencia de la presencia de Dios en el lugar santísimo, eso es lo que pasó, que Dios ya no estuvo presente. Como ya no estuvo presente durante muchos años en el templo que se construyó después de lo de Herodes, bueno, de Herodes, y cuando lo destruyeron, hasta hoy no ha habido nuevamente la presencia de Dios, el Padre Celestial, con el pueblo de Israel. No la ha habido, no la ha habido. Porque no han podido tampoco por la destrucción del templo y porque están tratando de volverlo a construir y se están cumpliendo ya las últimas profecías. Ya estamos en el cumplimiento de las últimas profecías. Bien, ahora, bueno, ¿qué pasó entonces cuando, y en el acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 1, cerramos con el versículo 28, ¿sí? Versículo 28. Dice ahí, yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Y el capítulo 2 vemos el cántico de Ana, que así le pusieron, pero está indudablemente que está inspirado por el Espíritu Santo en Ana, porque por eso quedó escrito. Se hacían muchos cantos de adoración, muchos, pero lo que está escrito en la Biblia tiene una relación muy intensa con el mover del Espíritu Santo. Como el canto de Miriam, la hermana de Moisés, cuando recién pasan
el Mar Rojo, que ella empieza a adorar al Señor porque fue un milagro tremendo, quedó ese cántico, quedó el Salmo de Moisés también, por lo mismo, y algunos más cosas más que hay por ahí en otros salmos, y esta no es la excepción, pero aquí me interesa que podamos leer el versículo 8 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, porque ella hace una declaración muy, muy importante en ese momento de relación intensa con el Señor. ¿Mm? Recuerden que, no sé si a ustedes fue que les comenté, una declaración es el hablar algo de lo que fue uno testigo y que ante una autoridad uno habla con la verdad. Esa es una declaración, ¿sí? Entonces, esta declaración es porque está siendo testigo Dios de lo que está diciendo Ana. ¿Y a quién se la está diciendo? A Dios mismo. ¿Mm? Y dice así, Él, Dios, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Le da una glorificación al Señor de todo lo creado, de todo lo que el Señor ha creado. Y bueno, pues no era para menos. En el versículo 11 de ese mismo capítulo 2, dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Bien, como habíamos leído un poco antes, en el capítulo 1, de que Elí era el sacerdote en turno en Jerusalén, lo que había después de ser el templo que se reestructuraría o que sería vuelto a reconstruir, eh, y que no, porque estamos hablando del tiempo de Samuel antes de que hubiera reyes. Él fue un profeta de la transición entre el último juez y el surgimiento del primer rey de Israel, que fue Saúl. ¿Mm? Porque él fue el que lo ungió, después él ungió a David, y así fue él gobernando junto con el rey David y con el rey Saúl. Fueron los tiempos que le tocaron a él. Bueno, hasta ahí llegaron los jueces con el primer rey, que fue Saúl. O sea que Samuel fue una persona muy importante para la nación de Israel en ese tiempo. Fue determinante. ¿Y qué es lo que decía del sacerdote Eli? Que él era sacerdote y tenía dos hijos, Eli y Finés. No, Ofni y Finés. Esos eran los nombres que dice acá, habíamos leído, que ellos eran sacerdotes del Señor, ¿sí? Los tres. Bueno, hasta ahí habíamos estado leyendo. Pero en este mismo capítulo 2, a partir del versículo 12, comienza algo que nosotros la tenemos que analizar desde la perspectiva de lo que puede vivir hasta el día de hoy cualquier familia en la congregación. ¿Mm? Esto puede suceder, y vamos a ver si esto es así. Dice el versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, pero pues si eran sacerdotes junto con su papá, y era un lugar de suprema autoridad espiritual. Y no sabían nada. Bueno, ¿qué pasó ahí? Era el título nada más. Dice después, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote de Elí, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué significaba esto? Que estos, por orden del sacerdote, se robaban las ofrendas dedicadas al Señor, porque primero se las tenían que dedicar al Señor, y después de esa dedicación tomaban cierta parte de los animales que sacrificaban, que era la espaldilla o el lomito de los animales, cierta parte del lomo. Eso es lo que podían tomar los sacerdotes,
para su sustento. Pero estos llegaban, la metían y sacaban lo que se les que enganchaba en el garfio. Muy, muy mal lo que hacían. Bueno, sigue diciendo, y bueno, y eran altaneros, porque dice en el 15, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda, o sea, sin ofrendar. Era una ofensa para Dios, y era el sacerdote, y eran los hijos. Dice el 16, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, porque eso se debía de hacer, era lo correcto. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. ¿Mm? Pues bueno, el criado tenía que sujetarse a esa situación. Y dice el 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Que esto, en el video que les envié, viene una interpretación de lo que puede acontecer en la vida moderna hoy, en las congregaciones, que habla y expone con mucha crudeza y mucha realidad. Y les digo que eso es cierto, lo que envié este video, porque yo he estado en lugares donde eso ha sucedido, de que hay la misma actitud de Elí con sus hijos para que tomaran de las ofrendas impropiamente, y en lugares en donde algún autoridad espiritual abusa, toma de las ofrendas para provecho personal, y todo eso se llama pecado de prevaricación. Ese era el pecado en el cual incurría Elí, el sacerdote. Y bueno, aparte de que era eso, era una ofensa tremenda el hacer esto, ¿no? Y lo hacían los hijos, pero no solamente hacían eso los hijos de Elí y de Ofni y Finés. Dice que menospreciaban las ofrendas, o sea, las tenían muy en poco. Ahora, hagamos aquí un contraste. Hagamos un contraste. Bien, ¿cómo se supone que era o debía de ser el sacerdote, cualquiera de los que después hubo, o como fueron, y sus hijos? Se supone que llamados por el Señor, consagrados a las cosas de Dios, debían llevar una vida espiritual digna, correcta y aceptada por Dios. Eso era la teoría. Ahora, el niño Samuel, que su papá no era sacerdote, era un ciudadano, y su mamá era una ama de casa, con la condición que ya vimos. Pero aunque el niño Eli creció, como leímos la vez anterior, creció desde los 3 años de edad en el templo, porque ahí lo mantenían y lo educaban para conocer las cosas de Dios, todo el culto desde pequeñito, porque lo ofrendó, lo consagró su mamá al servicio de Dios. Y él creció allí, desde los 3 años de edad, como niño. Y también los hijos de Elí crecieron en el templo, hijos de sacerdote, y Samuel, hijos de una familia. Pero vemos cómo desde niño Samuel ministraba al Señor desde niño. Estamos hablando de 4, 5, 6, 7 años de edad tal vez, y ya ministraba al Señor. Y estaba creciendo en el mismo ámbito espiritual que los hijos de Elí. ¿Por qué los hijos de Elí y Elí mismo, por qué no pudieron ser igual, si eran sacerdotes, igual como lo haya sido Samuel, si crecieron en el mismo ambiente? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué creen ustedes que haya sido la diferencia entre estas dos familias? Elí, sus hijos, y Ana y Elcana y su hijo Samuel. ¿Cuál creen que haya sido? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría oír alguna opinión. ¿Cuál sería la diferencia?
Yo creo que tiene que ver con lo que Ana hizo antes de quedar embarazada. O sea, la petición y el haberlo colocado, prometerle a Dios de colocarlo a servicio de él. Entonces, Eso ¿cuál fue el error o el problema de Elí y sus hijos? ¿Quién y fue el problema? lo La hizo de esposa otra. de Elí. La esposa de Elí. Ahí está la clave. Que se entienda bien que la clave está en la madre. Para preparar a los hijos a que sean siervos llamados al ministerio. Y si no bien a un ministerio, porque bueno, Samuel fue alguien especial, después esta Ana tuvo 2 hijos y 3 hijas más, hermanos y hermanas de Samuel. Que vemos que lo que sostuvo a Ana, a pesar de estar amargada, entristecida, deprimida, ¿sí? Pero Ana la amaba su marido. Y eso es clave, muy clave. Vamos a ver otro matrimonio aparte de estos, en donde la presencia del marido apoyando, amando, sustentando a la esposa, y la esposa teniendo comunión con el Señor, orando por sus hijos, aunque estén todavía en plena gestación, son determinantes para preparar generaciones llenas del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre. Garantizado que esos niños, aun cuando crezcan en un ámbito espiritual negativo, como crecieron los hijos de Elí, esos niñitos que crecen en un ámbito así, salen adelante, salen como verdaderos servidores del Señor. Esa es la enorme responsabilidad que hay de procrearle hijos a Dios, preparárselos desde la gestación, porque se van gestando juntamente con el Señor. El Señor en alguna ocasión le dijo al pueblo de Israel: yo he sido un marido para ustedes, para Israel, porque a Israel la veía como su esposa. Y obviamente que un marido es porque ama a su esposa y porque quiere engendrar hijos. ¿Cuántas veces encontramos la referencia de que Israel fue engendrada por Dios y que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos también engendrados por Dios a través del pacto de Abraham, injertados en la descendencia espiritual de Abraham? Es lo mismo, no hay diferencia. Entonces, la responsabilidad del crecimiento sano espiritual de los hijos no depende de las congregaciones. ¿Mm? Depende desde el embarazo de la madre y del amor del marido por su esposa. Esa es la clave, verdaderamente. Quiero decirles, y esto es una verdad, esa es la clave para fundar una primer iglesia. La segunda iglesia es la congregación, pero la primera iglesia es esa. Sí, Katy. Primero hay un micrófono abierto que yo no puedo ver porque tengo el celular, pero no sé. Bueno, ya. Voy a perder. Y Sí. segundo es, puede ser también que los niños vean esto y adopten el espíritu del Señor como vida, como sustento, como fundamento, cuando como mamás o como papás tenemos el entendimiento que los hijos no son propios, no es digamos, como una posesión, no es mi hijo. ¿Qué me pasó a mí, Doc? Un día yo estaba oraba, pero en mi vocabulario yo le decía al Señor, mis hijos, y que mis hijos, y no recuerdo bien cómo era la oración, pero yo sí sabía lo que me corrigió el Señor, en esto de que cuando yo estaba diciendo mi, fue una claridad así en el espíritu, no son tuyos, son míos, y te di para que vos lo pudieras administrarlo, pudieras conducirlo, pudieras enseñarlo, Y ahí fue un clic para mí, porque ya supe en el Señor que son de Él. Y hasta el día de hoy, a veces cuando los chicos están pasando por situaciones muy fuertes,
en su adolescencia, en la juventud, yo digo, Dios, son tuyos. Vos me dijiste que eran tuyos y dame la palabra justa y la oración correcta para hacer, porque son tuyos. Yo Sí, estoy para amarlos, abrazarlos, conducirlos en vos, pero sé que son tuyos. Y esa posición de saber, descansa la mamá, descansa, tiene fe, tiene fortaleza, y es distinto, Doc, es distinto. Y me pasó, te digo, en esa oración que te digo fue de la cuarta. Nunca había recibido así esa, no sé, iluminación, revelación, como se llame, de que el Señor me tratara así, no son tuyos. O sea, como diciendo, yo no te lo regalé, yo no me deshice de ellos, sino que son míos y hoy, como recién decía Pati, te lo confió, eso, te lo confió para que fueran en un camino derecho al Padre y siempre buscando el propósito del Padre. No son tuyos, son míos. Sí, 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 así es. Y eso vamos a seguirlo entendiendo aún más, porque ustedes deben de adquirir la habilidad para ministrar a mujeres embarazadas o a sus propias hijas o preparar a otros, ¿sí? Y ahí, porque claro, los hijos se gestan en el corazón de Dios primero. Ahí están ya, en la preexistencia de nosotros, siendo todavía no individualizados, nuestro espíritu está con el Señor, que es espíritu. Ahí estamos. Pero hasta que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, nos individualizamos ahí. Y el Señor ya nos da una parte de su espíritu en el embarazo. Por eso son suyos. ¿Sí? Por eso son suyos. El espíritu del hombre es una extensión pero hay que activarlo. Bueno, estaba activado desde el principio en el diseño original, pero se desactivó. Se desactivó cuando ya no hubo comunión. ¿Ok? Vamos a seguir descubriendo cosas. Aquí estamos. Ahora, como les decía yo, esta situación que es muy común en algunas vidas de personas que no tienen la experiencia del nuevo nacimiento, o que se ignoran de alguna manera este tipo de situaciones. Por eso, para mí es un tiempo que se desperdicia de oro, que vale oro, el que no se ministre a los bebés antes de que nazcan. Es de garantía para una congregación que empiecen a nacer generaciones fuertes, aunque se vayan a otros lugares, esos niños, esas familias, pero ya llevan. Yo lo vi muchas veces, se lo digo después de 40 y tantos años, que vemos gente que tuvimos de bebés cuidándolos en los cuneros y que hoy son hijos e hijas de Dios ejemplares, que algunos son misioneros viviendo en lugares bien peligrosos, eso, y que están en ministerios, algunos son pastores, otros son maestros, otros son brillantes, profesionales, buenos esposos, pero todo radica en esto, todo radica en esto. Bueno, vamos a la que sigue. Dice también, estábamos en el capítulo 2 y dice, seguimos leyendo ahora el 18. Vean lo que dice el 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Ahí el Señor, ahí está en plena relación y en plena comunión con Samuel. Pero aquí lean ustedes que ya ha crecido, porque dice, ya no el niño, sino el joven. O sea que ya estamos hablando de una edad que es muy, muy probablemente sea antes de los 12 años de edad. Porque de los 13 años en adelante, a los jóvenes hebreos ya se les reconocía como congregantes adultos, varones adultos. Entonces, cuando era niño, después de los 3 años de edad, en una edad
intermedia estamos hablando de 6, 7, y aquí estamos hablando probablemente de los 11 o 12 años de edad. ¿Sí? Era un niño. Y dice que ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Es decir, él ya se estaba colocando y aplicando los atuendos sacerdotales. Ya estaba pudiendo hacer eso, porque había pasado toda su vida aprendiendo de los cultos, de las cosas que se decían, ¿sí? Emita, usted tenía una pregunta, perdón, me haya, no, ya, vamos, seguimos entonces. Entonces el joven ministraba vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. O sea, ellos siempre amaron a su hijo, pero lo entregaron al servicio de Dios. Y bueno, dice el 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te di hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, ¿sí? O sea, 3 hijos fueron y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Y aquí hay algo interesante que les quiero comentar, que después vamos a confirmar. También hay un paralelismo extraordinario con el Señor Jesucristo, que también José, padre adoptivo, porque bueno, tenía que ser así con Cristo, era un artesano, y María una señorita judía, bueno, como cualquier persona de ese tiempo, pero también el mismo Señor Jesús fue apartado, como fue apartado Samuel para ser un profeta, y también en su ministerio de profeta, el Señor Jesús también participó de lo mismo. Y también con papás que se amaban, los sostuvieron en su ministerio, y también tuvo la misma característica de hermanos y hermanas del Señor Jesús. ¿Me explicó? Hay un paralelismo entre eso. ¿Por qué lo pudo hacer el Señor Jesús? Porque lo pudo hacer Ana y Elcana. Recuerden que Dios es Dios de pactos. Y todo esto entra dentro de términos de pactos que se fueron dando poco a poco. Y vamos a encontrar algo interesante con Elí. Bueno, seguimos leyendo. Dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. Fíjense, o sea, no solamente se robaban las ofrendas, cometían este tipo de pecados, menospreciando, ignorantes en la palabra, sino que además fornicaban en el templo, las puertas del templo. O sea, era conocido por la gente de ahí de Jerusalén, del lugar, de lo que hacían los hijos de Elí. Eran un testimonio pésimo, pésimo, pero Elí no les estorbaba. Eso es lo que dice más adelante y en el 20. Bueno, decía esto, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel iba creciendo como el Señor Jesús fue creciendo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que eso dice? Y que también empezó el Señor Jesús cuando se quedó en Jerusalén atorado en el templo, que no le encontraban sus papás por 3 días, ¿sí? Por 3 días, que no le encontraban. Y él les dice, no, pues en los negocios, me es necesario en los negocios de mi padre estar, que acaso ustedes no lo saben. Y bueno, igual también pasó con el Señor Jesucristo. Se tenía que dar por igual. Y bueno, dice, y algo va a suceder.
cuando les dice él, está diciéndole esto a sus hijos Elí, dice algo en el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, ahí estábamos, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Porque Elí ya sentía de parte del Señor que venía algo para él. Porque dice, porque el Señor había resuelto hacerles quitar la vida. Les iba a quitar la vida a los hijos. Bueno, dice, y el joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Ahí nos quedamos. Y vino un varón, un día, llegó un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Le estaba recordando su genética, la genética espiritual que debía tener Elí y que debían tener sus hijos, que sí la tenía, pero no estaba activada como era en ese tiempo, más siendo ellos sacerdotes. Dice, yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y fíjense lo que dice al final. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Ok? Bueno, ahí queda claro que había un abuso de tanto de Elí como sacerdote como de sus hijos, que ellos sacaban provecho, sacaban ventaja, y eso hasta hoy ocurre, y ocurre en cualquier lugar. No crean que esto es histórico, nada más. No, hoy pasa en congregaciones, eso sucede, ¿sí? Bueno, sigue diciendo, en el 30, por tanto, el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. No tendrás descendencia, no habrá gente sabia en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Wow, qué sentencia tan fuerte, ¿no? Pero así era. Él se lo había buscado. Él era el responsable del destino de sus hijos. Y bueno, y su esposa, y que bueno, no lo hizo. Y además le dice, esto fue lo más duro para Elí, en el 34, y te serás por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y ya lo dijo el Señor, y así se iba a cumplir. Bueno, hasta ahí la cuestión de Elí, la dejamos un momento, porque ahora entramos en el capítulo 3 al desarrollo espiritual que va teniendo Samuel, como debe tenerlo todo pequeñito que ha sido ministrado desde el vientre de su madre o aún recién nacido. No hay problema. Pero claro que recién nacido, por ahí también les voy a enviar una fotografía de la interacción que se captó en imágenes cuando una mamá está con su bebé. Cómo se detectan las mismas áreas cerebrales en los dos. Porque hay una conexión en común que se da. Para el bebé que está hecho a imagen y semejanza de su papá y su mamá, es como un Adancito recién nacido y ve a su mamá y a su papá la mismísima persona de la deidad. En un buen sentido, por supuesto, no intelectual, sino en una relación y una comunión espiritual, ¿sí? Porque, pues bueno, tienen el mismo espíritu, papá, mamá y el bebé, el mismo espíritu, que es lo que hace que haya unidad, el Espíritu Santo. ¿Ok?
Bueno, dice después en el 3, el joven Samuel, ya joven, ministraba al Señor en presencia de Elí. O sea, ya tenía una actividad sacerdotal prácticamente. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Claro, ya el pueblo de Israel estaba espiritualmente detenido. Estaba muerto espiritualmente como nunca antes había estado. El 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, porque ahí dormía él. Dice, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y este es el contraste que encontramos entre ambas familias, entre los sacerdotes de Elí, Ofni y Finés, y este pequeño joven que no venía de una línea sacerdotal, y Dios le habla, y la cuestión está que Samuel empieza a escuchar la voz de Dios, y no estaba educado como debía de ser. O sea, Samuel estaba siendo educado de una forma solo religiosa, pero no en una comunión y en una relación espiritual, porque no lo tenía el sacerdote Elí, ni menos sus hijos. Al contrario, espiritualmente era un ámbito de riesgo, ¿no? Pero el Señor ya tenía puesto los ojos en Samuel, porque pues así fue anunciado a su mamá y a su papá de alguna manera. Bueno, dice, ya, lo llama en el 5, dice, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Fíjense, no había conocido aún al Señor. ¿Por qué? Porque no había quien se lo enseñara. Y ni la palabra del Señor le había sido revelada. No había quien leyera las escrituras. O sería de vez en cuando y todo. ¿Por qué? Porque no había autoridad espiritual donde él se creó. Pero el Señor ya lo tenía allí, ya lo tenía apartado para él. Dice en el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, Samuel se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, obediente, ¿no? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le va a hablar, le profetiza, le da la profecía de lo que iba a acontecer con Elí y con sus hijos, de todo lo que estaban haciendo. Y en la mañana, cuando ya le da toda esta revelación, al 15, en el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Claro, no fue para menos. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Lo estaba conjurando a Samuel. Y los sacerdotes, cuando conjuraban a una persona, era muy peligroso porque los podían ejecutar, ¿sí? Los podían ejecutar ahí, por no obedecer un conjuro del sumo sacerdote en turno. Y eso es lo que estaba haciendo Elí a Samuel. Y pues bueno, le tenía que decir las cosas. Por eso se lo dice. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo
porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, pasa el tiempo, sigue madurando espiritualmente y siendo reconocido Samuel como un profeta, como en algún ministerio, hasta que llegue el momento en que se cumple la sentencia que había dictado el Señor contra Elí. En el capítulo 4, ahí se puede leer cómo pelean, llegan los filisteos, pelean contra ellos, y hay una mortandad tremenda de gente del pueblo de Israel, y lo que es peor, se roban el arca los filisteos, que eso era muy, muy, muy malo. Dice que envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, estoy en el 4:4, no les dije, 4:4. Elí, Ofni y Finés estaban ahí con el arca del pacto de Dios, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Por qué? Porque todas las guerras de Israel fueron ganadas con la presencia del arca. Cuando estaba presente el arca del pacto en las batallas que tuvieron los israelitas con muchos pueblos, salían derrotados terriblemente. Por eso es que se alegran cuando llega el arca. Y los filisteos les da miedo, y pues exhortan a que pelearan. En el 10 dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Ya Elí era de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y no solo pasó eso, dice en el 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Le vino un parto prematuro, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño y acabó diciendo: traspasad es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasad es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Tremendo lo que pasó. Qué contraste de una familia que, teniendo todas las de ganar en cuanto a lo espiritual de los hijos, fue un desastre, un desastre. ¿Y qué diferencia hay con una familia, como cualquier familia, como de cualquier congregante, que hicieron lo correcto con la administración al bebé antes de nacer? Que eso marcó la gran diferencia. No se vio luego, pero se dio en el tiempo de Dios. Esto nos hace y nos enseña la gran importancia que tiene la administración del espíritu de los bebés. ¿Cómo podemos lograr nosotros que el pueblo de Dios se reafirme desde antes de nacer? Ya están listos los ejércitos, los hijos del Señor, del Dios Altísimo,
antes de ser dados a luz. En el Señor ya están ahí, ya están ahí. Y lo que es más para mí y para Patti, yo lo sé, es una carga que tenemos en nuestro corazón que ni se considere tan siquiera a los bebitos en las congregaciones para estar orando por ellos, para estar ministrándolos. En ningún lado, no crean que nada más aquí, no, en todos lados es así. Pero porque se ignoran estas cosas, no se han encontrado, que la ciencia ha ayudado a entenderlo, la ciencia ha ayudado. Bueno, ya menos pretexto tenemos. Si se ha descubierto el diseño de Dios, se ha entendido el diseño de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Hay que hacerlo, es necesario. Y enseñarlo, impartirlo, ministrarlo. Definitivamente, mis amados, no podemos quedarnos de una forma pasiva. Vamos a ver ahora otro contraste. Sí, pero ahora vamos a ver un contraste con otra familia. Y este es con el ejemplo de Juan el Bautista. Así que vamos al capítulo 1 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, que también ahí vamos a encontrar algunos datos muy interesantes. Como les dije al principio, que si bien la mamá tiene una participación importantísima al enviar toda la administración espiritual a través de sus neurotransmisores, de todo lo que ya hemos considerado, que se ha descubierto, ¿de qué manera interviene también el papá? ¿Sí? Cami, ¿estás preguntando algo? ¿Quieres preguntar algo, Cami? Cami, ¿quieres preguntar algo? Ah, no, es que te vi la mano así, no sé. A ver, adelante. ¿Sí? Bien. Que justo cuando estábamos hablando recién, en esto de la diferencia de una familia que se dispuso antes de tiempo, antes de que ella naciera, me hizo recordar a un sueño en el cual Dios me puso hace varios años, que fue cuando empecé a entrar a los niños. Yo tengo una cosa, que desde que alzo es como que se calma, y una vez en un sueño Dios me mostraba, yo hablándole a bebés que eran, ponele 1 mes, 2 meses, y estaban todos reunidos, y yo le iba administrando, y estos bebés como que entendían. Y en el sueño había personas que decían, pero son bebés, ¿cómo van a estar entendiéndote? Y en esto es como que con este mensaje que usted estaba comentando, sí es verdad, o sea, capaz nosotros a veces podemos llegar a pensar, no, es muy chiquito, no va a comprender, pero el espíritu sí entiende, y desde muy pequeñitos, así como decía usted recién, desde la panza y aún desde antes, ya está siendo formado en ellos todo eso que Dios diseñó, y me sorprende muchísimo. Sí, por eso no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el tiempo, ¿sí? Y a ver si los niños ese es un error que el enemigo de Dios se goza con eso. Pues hasta que esté grande y decida si quiere ser cristiano o no. Eso es fatal, ¿sí? Eso no debe ser así. No puede ser eso. Bien, veamos para aprovechar el tiempo el ejemplo de Lucas. En el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, y ahí vamos a encontrar otro sacerdote, ¿sí? También, y de un rango un poco inferior, bueno, diferente en la autoridad, en menor autoridad que Elí. Y este es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice en el versículo 5, desde ahí empecemos a leer, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y ahí ya empezamos bien. Empezamos bien porque vemos cómo haya sido Ana y Elcana.
que se amaban, era un buen matrimonio, que honraban al Señor, adoraban al Señor y bueno, todo lo que pasó. Y aquí ellos, bueno, Zacarías sacerdote y conjuntamente con su esposa, justos delante de Dios. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Como Ana, también igual. Dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. A diferencia de Ana, ellos ya estaban ancianitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Fíjense cómo se manifiesta esto, ¿sí? Que si bien a Ana y a Elcana no se les apareció un ángel ni nada, pero la oración fue contestada, ¿sí? Con eso fue suficiente para que Dios le contestara a Ana. Y aquí es enviado un ángel a Zacarías. ¿Por qué? Porque iba a ser algo especial, algo importante, así como haya sido Samuel, así haya sido de importante Juan el Bautista. Dice, se llamará Juan, tendrás gozo y alegre y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, nazareo, igual que Samuel, porque así se les llamaba a los hijos consagrados al servicio de Dios, se les llamaba nazareos, como fue Sansón también, igual. O sea, nunca se cortaban el pelo, se lo enredaban como un turbante y bueno, no bebían, no tomaban vino ni sidres. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Como el Señor no hace acepción de personas, lo mismo ocurre al día de hoy. A uno de mis hijos, el Señor nos lo dijo claramente en un congreso gigante que había de mujeres. Me acuerdo, Pat estaba ayudando en la cocina, haciendo el alimento para toda la gente que fue. Y hubo una profeta, una colombiana, ya no me acuerdo su nombre, y estaba ministrando la profeta cuando dice, a ver, aquí hay una mujer embarazada, levante la mano porque el Señor quiere ministrarla. Levante la mano. Y nadie levantó la mano. Y era un auditorio de 3,000 gentes. Y era un congreso de mujeres. Y no había ni una mujer embarazada en toda esa cantidad de mujeres. Entonces nadie levantó la mano, dijo, bueno, está bien, puede ser que sea en otro momento. Y ella siguió ministrando y hablando. Y otra vez, y ella dijo, no puedo seguir. El Señor me insiste en que hay una mujer embarazada en este lugar. Si alguien sabe, por favor, dígame. Y una de las ujieres que estaban ahí dijo, bueno, sí hay una mujer embarazada, pero está sirviendo en la cocina. Pues llámela, que venga inmediatamente. Y ahí van por Pati. Y ya dicen, Pati, te hablan en el auditorio. ¿Qué? ¿A mí? Dice, sí, te habla la profeta, la exponente, la conferencista. ¿Para qué? Pues no sé, pero que vayas. Ya fue y ya le dio la profecía de nuestro hijo y le dijo, y le vas a llamar Isaías y va a ser mi profeta y también va a hacer cosas grandes en su tiempo. Y así fue hasta hoy. Hasta hoy mi hijo Isaías es un profeta y bueno, él hoy tiene un cargo director nacional de una organización cristiana, depende de Estados Unidos, pero trabaja en México para niños que están en situación difícil y familias, pero él enlaza con pastores, está enlazando congregaciones, él trata con el gobernador y con el alcalde de la ciudad en una provincia de la República Mexicana. O sea, tiene una actividad muy relevante y lo invitan constantemente, está invitado y es reconocido como profeta. Y ya sabíamos, y está dedicado al Señor desde niño.
Y bueno, y así es, no hay acepción, y no es que sea, uy, no, es que esto es para todos, esto es para todos, para todos, para todos. No hay diferencia. Y bueno, ¿por qué? Porque ocurrió con familias como la nuestra, ¿sí? Ocurrió así, con una familia como las que tenemos. Bueno, dice, cuando Zacarías le habla el ángel, dice, estábamos en el versículo 12, se turbó Zacarías al ver al ángel que se le apareció junto al altar del incienso y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? Quiero tener un hijo. Debió de haber sido su oración de toda la vida. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidro, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y esa es la situación, ¿no? Que como se los mencioné, toda la gente que ha tratado con el Señor en estos tipos de cosas, aún Abraham, el padre de la fe, tuvo sus dudas, ¿no? Tuvo sus dudas. Y costó caro, costó caro. Así también lo tuvieron otros hombres. Pero está bien que pase esto. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente nos damos cuenta que fueron tan humanos como nosotros. Igual que nosotros. A él le dio miedo y después empieza a se le olvidó lo sacerdote y lo espiritual y empieza a ser más intelectual y racional, ¿no? Dice, pero ¿cómo va a ser posible? Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bueno, claro que con Elí fue diferente en proporción a la maldad de Elí, y aquí en proporción a la incredulidad ligera de Zacarías. Pero como Dios es un Dios justo, Él mide y nos da una medida de fe a cada quien. Así es que no fue tan rudo, nada más lo dejó mudo en el embarazo de su mujer, ¿no? Y ya, ¿y qué pasó después? Bien, dice en el 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Pues claro, cuando llegó salió todo pálido, con unos ojos redondos así como ojos de pescado, que no podía hablar y hacía señas. Dice, ¿qué le pasó a este? Algo le pasó, miren qué aspecto tiene, ¿no? O sea, les llamó la atención. Y luego le dice la gente que cuando lo vio salir, comprendieron que había visto visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque para las mujeres israelitas era una afrenta ser estéril, ¿sí? Era algo no era muy bueno para ellos. Y bueno, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, sí vino a cumplirse esta profecía que el mismo ángel, Gabriel, le llevó a Zacarías. Y como ellos estaban acostumbrados, o esa era su forma de vida, de la administración sacerdotal, de ser irreprensibles, pues consideramos que Elizabeth, como madre de Juan, tenía los mismos elementos bioquímicos de Ana, y le debió transmitir lo mismo que a Samuel como profeta, también a Juan como profeta. ¿Por qué? Porque el mismo diseño es así para todas las mujeres, y la activación espiritual, que es por medio del Espíritu Santo en los circuitos cerebrales de la mamá, para transferírselos a su hijo, tanto espiritualmente, que de eso se encarga el Señor y el Espíritu Santo en la mamá,
como la mamá transmitiendo lo que ella fabrica en sus propias áreas cerebrales, en un trabajo en conjunto entre Dios y la madre. Y aquí, en este caso, no se le apareció a la esposa, se le apareció al papá, al varón, que esto nos hace entender la importancia también tan tremenda que tiene el varón en su comunión. Si los dos tienen una comunión de calidad, pues imagínense cómo será el resultado. Pues explosiva, tremenda para el Señor, tremenda. Y eso es uno de los bases y principios que debemos saber y conocer para la correcta administración para los bebés. Bien, bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, va a quedar entonces grabado este video y el audio de Pati por si quieren volver a leerlo. Les voy a enviar otros videos más. Al rato se los envío, que yo también quisiera que los vieran, porque hablan de esto y también hablan de esto. Y les voy a enviar un videito tan poquito largo, que es de un argentino, un joven, él, que vive en Jerusalén, y enseña la Biblia, pero él, en este que les voy a enviar, habla de un poco de la infancia de Jesús, ¿sí? Porque de eso vamos a hablar la clase que viene. ¿Qué con el Señor Jesús? ¿Qué pasó con él? Es muy importante que lo entendamos como esto que hemos hablado. ¿Qué pasó con María? O qué encontramos cosas valiosísimas. Y este muchacho, Eduardo Joseph se llama, nos hace estudios bíblicos, tiene un instituto bíblico en Jerusalén y va a los lugares en donde sucedieron las cosas. Él va a Nazaret y hace un recorrido y aprendemos mucho de él. Yo he aprendido mucho de él, y vale la pena, y es amigo de Marco Barrientos, y ahí sale Marco Barrientos, que también es mi amigo, tenemos en común eso, y se aprende mucho de la arqueología, pero en este caso será de la infancia de Jesús en Nazaret, como aporte cultural, ¿sí? Pero hay otras cosas más por ahí que también les voy a enviar para que lo vean. No dejen de ver el video que les envié, porque habla de lo de Elí, pero para que tengan un refuerzo en el entendimiento de lo que leímos en el primer libro de Samuel. ¿Ok? Bueno,